venir, Ramón, sí, nos presentamos. Ramón y yo estudiamos en la Universidad Nacional del Sur, trabajamos en el CERSO, que es un instituto de CONICET, que son temas de agronomía y de biotecnología, y no compartimos el tema de estudio cuando hicimos el doctorado. Ahora también estamos trabajando en algunas cosas con el tema de hongos, sobre todo la aplicación de lo que queda de residuos de hongos para plantas, para cultivo vegetal, como viene del suelo. Y bueno, y como se dieron las cosas acá en la regueira y él está bastante en tema, me vino a dar una mano y yo explicarles un poquito de qué se trata esto y cómo poder llevarlo a las escuelas. El taller, las sillas son para apoyar las cosas, porque el taller va a tener que pararse y trabajar. Así que, si alguien tiene alguna pregunta como para arrancar y que le sirva como para aterrizar en dónde estamos, la resolvemos ahora y si no ya arrancamos con el taller, así tenemos tiempo de trabajar las contenidos. Ahí está, ese es el espíritu. Acá alrededor, de la mesa vayan poniendo el hongo. Fíjate que son tres. Las que tengan respuesta así, esa no es la mía. Doble la para atrás. Acá vi como que no. Listo. Acá tienen esta sirve. Este es el 1, el celeste. El rosita es el 2 y el marrón es el 3. Entonces está el celeste, la doblamos para atrás. Así no hay verdad. Y esto sí para las respuestas o la teoría de mochete. Porque soy de los que necesitan saber las cosas antes de tiempo. Bueno, es una experiencia de socializar conocimiento. Mucho de lo que tiene que ver en la educación con los jóvenes, somos docentes, además tenemos la formación docente y trabajamos como docentes. Y vemos que esta experiencia del taller, que lo tomamos también nosotros, contacto diario con el tema, ayuda a generar muchas preguntas, a generar el espíritu de investigar, y que lo que se necesita saber es un campo amplio, vasto, y que la misma clase no lo aborda todo. Que en la clase junta encausa las dudas principales, pero como que el alumno después, con esa motivación, va a ir pescando más cosas en el proceso. En lo que es biotecnología, un poco ya se adelantó ayer, hay mucho en las redes, hay mucho para investigar, averiguar, y a veces es información que está escrita presentada en un lenguaje llano, donde los chicos la pueden acceder bien, no siempre es algo muy elevado o difícil o sofisticado para entender. Entonces creemos que tiene un potencial educativo grande para aprender muchos conceptos que ahora los vamos a trabajar. Bueno, interrumpan o hagan preguntas o hagan sus aportes, por favor. Vamos por el primero, micelio de hongos. ¿De qué se trata esta actividad? Yo le explico la actividad y ustedes la van haciendo. Porque esta actividad que tiene estos box en blanco sirve para hacer nuestra idea. Después me mandarán los mails diciéndome es verdad o es mentira. Nuestra idea, nuestra hipótesis, es que esta actividad sirve para introducir más que nada conceptos y hablar con lenguaje un poco más técnico, dar un paso en el lenguaje técnico, ayuda mucho a la comunicación. Ustedes que vienen de diferentes regiones lo saben, que si hablas con la jerga de tu localidad y te comunicas con la jerga de otra localidad, por ahí no te entendés bien. Y el lenguaje técnico es lo que nos pone en el mismo nivel a todos y nos hace... a veces uno le da vergüenza preguntar de temas nuevos o interrumpir al que está hablando con palabras difíciles, por ejemplo, fermentación en estado sólido. O sea, las tres por separado las conocés, fermentación y estado y sólido. Pero ¿qué estoy diciendo yo con eso? Y lo podés asumir, pero quizás lo entendés para un lado o para otro, según de dónde vengas, ¿no? En estos box se pueden hacer dibujos o se pueden completar con palabras. Está presentado para que en cada box entren tres conceptos, tres palabras. Que acá los cortamos y los mezclamos. Y estamos tapando las respuestas que están abajo. Así que traten de no copiar. Te lo explico para que si quieren lo pueden replicar con alumnos o tomar el modelo y hacerlo en otro tema.
Entonces, bueno, vamos a empezar por el primero. En el primer concepto lo que queremos dejar en claro es esto: micelio de hongos, biotransformadores eficientes de lignocelulosa. Después vamos a pasar a qué podemos aprender por nosotros, qué es lo que estudiamos en el laboratorio con el micelio de los hongos y con el bioproceso. Y en el tercero ya es más un taller de cómo se cultivan los hongos. Acá está el núcleo teórico de la actividad de hoy, y acá donde se sacan todas las preguntas, y al que tenga ganas de hacerlo en la escuela o conozca a alguien que pueda estar entendiendo el tema y quiera meterse más, charlamos, vemos los videos, damos una vuelta por todo el asunto y comprendemos. O vamos a arrancar. Primer concepto, la biomasa. Nosotros hoy por hoy la biomasa tenemos un recurso que hasta hace unos años eran basuras o agroresiduos y se prendían fuego, se tiraban, se acumulaban en sitios no específicos. Y a partir de los últimos años, y con una tendencia que ya no retrocede, la biomasa es un recurso muy valorado, los agroresiduos son muy valorados y ya no se pueden andar descartando o tirando, sino que hay que seguir normas y seguir protocolos para su disposición final. Y no solamente eso, sino también se están estudiando qué procesos se pueden aplicarles a esa biomasa para obtener productos de valor. La biomasa que nosotros más nos referimos para el cultivo de hongos es la biomasa lignocelulósica. Es la biomasa que contiene fracciones de celulosa, hemicelulosa y lignina en diferentes proporciones según el agroresiduo, pero descartamos, por ejemplo, las que tienen mucho contenido de líquido, porque son los residuos urbanos, por ejemplo. Descartamos biomasa ya fermentada, por ejemplo, los compost, o cosas que se puedan apelmazar y impidan el paso aeróbico, porque el proceso de cultivo de hongos es un proceso aeróbico. Necesitamos que entre y salga los gases, para que haya un buen intercambio. Entonces, bueno, a medida que yo voy hablando, ustedes tienen estas palabras que ir poniendo en sus boxes. Yo les voy a dar 5 minutos y están agrupadas de a 3. En la primera tienen que ir una de estas 3, en la segunda lo mismo y en la tercera lo mismo. Bueno, les explico de qué se trata el proceso de crecimiento de los hongos. Primero les quiero mostrar esta foto. La biomasa de girasol es la que usamos en la zona del sudeste bonaerense, en Bahía Blanca. Acá tienen cáscara de girasol, esa está pasteurizada. Fíjense cómo queda después de que crece el micelio del hongo. Este es un efecto a los 20 días y este es un efecto a los 60 días. Ya les dije que pueden tocar todo. La van a sentir más liviana, o bueno, depende de la cantidad de masa de hongo que haya quedado, pero bueno, hay una degradación ahí que uno ve que cambian las propiedades físicas. Si se ponen a tocarla van a ver la diferencia en consistencia y demás. Vos dijiste que aquello está pasteurizado. Sí. Bueno. Y esto ya pasó el hongo. Ya pasó, o sea, vos implantaste el hongo. Eso ya, digamos, esto prensado en un... Es este mismo picado. Picado. Se hace un inóculo. ¿Con espora o no? No, se le pone, es una clonación. Pero acá tenés, en esa cáscara tenés aceite también. Se te queda la pepita. No, esta es en la forma en que se extrae la pepita, el cargil en Bahía Blanca. Con solvente no te queda nada. Esos procesos no se hacen, lo que se hacen es partir a la semilla, llevarse la pepita por un lado y largar la cáscara por otro. Y ese mismo proceso se hace en Balcarce. Y en Córdoba, si no me equivoco la sigla, ADESA o algo así. Aceitera Adesa. Ahí ellos hacen este proceso. Hay dos procesos, uno que aprieta todo. Y ese no lo hacemos, no lo necesitamos, y además ahí el pellet sirve para forraje. En este es un subproducto. Y este residuo en particular en su momento fue problemático en la zona por el tema de la disposición. A veces se hacían pilas que se volaban a la ruta e incluso ha habido accidentes. Justamente por el contenido de aceite que daba. Una aceitera muy grande en Deró que la profundidad que iba a guardar el residuo, el aceite llegaba no sé hasta qué. Bueno, entonces justamente por todas esas problemáticas que tenían implícito este tipo de residuos, empieza a verse las posibilidades de aprovechamiento.
Otra biomasa es esto que ven ahí, esto es paja de arroz, no salió en la foto porque no la sacamos, jarilla de arroz, la tienen por este lado, fíjense cómo queda, no tengo una muestra sin tratar, perdón. Así queda después del paso de los hongos, lo degrada, cada hongo lo deja de diferente forma, ya ven el material como queda distinto. Es un tema de estudio que estamos incorporando al que venimos haciendo tradicionalmente en cáscara de girasol y, por ejemplo, acá tenemos el asunto este con Esto sería cáscara de arroz. Esto es cascarilla de arroz. ¿Sí? Cascarilla de arroz, la que se utiliza para camas de pollo. Exactamente. Bien. Bueno, acá estamos transformando agroresiduos en comida. Es un bioproceso posible es transformar esto en comida. O sea, hay muchos productos que podemos sacar de los agroresiduos y con la biotecnología de hongos, y uno de ellos es la comida. Pero bueno, antes discúlpame, ¿comida qué le llamas? a un hongo comestible, comestible. que tiene una proporción de nutrientes muy Vale. cercana a nuestro ideal de la dieta, especialmente en fibra y en los componentes solubles y en los oligoelementos. Por ejemplo, en las vitaminas y en minerales. Por ahí proteína tiene menos, pero tiene alto contenido de aminoácidos esenciales. En los ácidos grasos tienen la proporción de los ácidos grasos más saludables. Eso es en términos generales para los hongos. Pero en mente siempre tengo uno que es este que está acá, la chirpa. ¿La qué? El Eulotus austriacus. Es esta que está acá. El hongo ostra. Y por ahí es el hongo más común, o sea, para quien arranca con el cultivo de hongos, es generalmente con el cual se comienza porque tiene más facilidades para su manejo. Esto, entonces, lo que entiendo yo, que esto último sería el sustrato como para poder implantar el hongo. Exactamente. Vamos No, por el... perdón, ¿el sustrato es aquel? Este es el sustrato y este es el sustrato bien transformado. Bueno, ¿Y exactamente. con esto qué se hace? Ah, ¿Y te eso? cuento de todo, me hace falta todo esto. Por eso vamos muy apurados. Hay que ir llevándolo. Lo importante también acá es ver que justamente, digamos, el punto de partida puede ser o sea, lo que uno tenga como disponible como residuo en la zona. Claro. Siempre y cuando tenga Acá cierta está la característica de contenido de, como él había dicho, lignina, celulosa y celulosa. Bueno, si alguien está interesado en cáscara de arroz, nosotros hoy por hoy tenemos muchas fichas puestas en ese tema, así que después podemos conversar algo más. Fermentación en estado sólido. Esta es una palabra que genera mucha confusión porque asociamos la fermentación a las fermentaciones anaeróbicas que generan alcohol. Y las fermentaciones pueden ser aeróbicas y no generar alcohol. Por ejemplo, la fermentación de sustrato con los hongos. Acá tenemos granos de trigo autoclavados, donde se le ha puesto diferentes cantidades de cultivo de hongos que primero se hacen en medios artificiales. Se autoclava el grano de trigo y esto se coloca acá. El hongo siempre necesita un volumen de aire para realizar su metabolismo. En estado anaeróbico muere. No puede hacerlo. Aunque viva dentro de un árbol y uno piensa que adentro hay poco aire, bueno, está que necesita y necesita esa difusión. Sacarse el dióxido de carbono y incorporar más oxígeno. Es lógico que resiste mucha más presión parcial de dióxido de carbono en este estado y no lo hace, por ejemplo, en este estado. En el estado sexual necesita un aire compartido. En el estado vegetativo puede tolerar altas presiones de dióxido de carbono. ¿Y qué es la fermentación en estado sólido? Es un proceso por el cual nosotros podemos inocular un microorganismo y en el caso de los hongos va a viajar solo. Nosotros acá ponemos un pedacito de ese agar y va a ir recorriendo el sustrato, consumiéndolo, y el micelio mismo se va a extender a lo largo del sustrato. Y con la capacidad y la porosidad que tenga, va a ser suficiente para el intercambio gaseoso. Igual no se preocupen que esto está seco. Ahí justamente se habla de que está en estado sólido para diferenciarlo de otro tipo de fermentación que se puede hacer en tanques, que precisa todo otro tipo de manejo. El tema de Tiene alcohol, la agitación, ácido la oxigenación. En el caso de hacer crecimiento aeróbico en tanque o en bioreactores, tenés que hacer burbujeo o agitaciones muy fuertes.
Fíjense que aunque no lo parezca, acá se difunde el oxígeno. Pero el micelio ya va ocupando todos los espacios posibles y a la medida que empieza a faltar ese oxígeno, va a empezar a ocurrir un estrés. Va a querer primero reaccionar. Antes de latir, de ponerse en latencia, va a querer reaccionar. En las cepas que trabajamos nosotros, con la biodiversidad y de todo tipo de comportamiento. Fermentación de estado sólido, entonces, es un proceso por el cual tenemos agua y poros en la medida justa que no se forman gotas de agua dentro del sustrato. Es más fácil, para entenderlo de la yerba, ¿viste? Cuando te terminas de tomar los mates, deja el mate ahí, que lo tirás al tacho y no queda agua en el mate, pero está todo húmedo. Ese es el punto de humedad que necesitan estos sustratos. Es un punto donde la materia está saturada de humedad, pero no hay agua corriendo. Si hay agua corriendo, ahí van a crecer bacterias y levaduras y van a empezar a generar sus propios compuestos para querer hacerse un espacio en el sustrato y, en otras palabras, contaminación. Contaminación y se puede perder toda la bolsa. Por eso se hace la pasteurización, digamos, para dejarle, digamos, el ambiente a favor de... La pasteurización tiene el efecto de bajar la cantidad de contaminante y dejar atontado a lo que queda vivo. Y ahora viene la estrategia agronómica, ¿no? Porque no están atontados, no están muertos. Acá están muertos. Este tuvo 2 horas a 121 grados. Eso está todo muerto. Hay un solo organismo viviendo ahí. Es el que pusimos nosotros, lo mismo que acá. Hay un solo organismo viviendo. Si hay 2, se tira. No existe. O sea que el sustrato tiene que tener determinado porcentaje de humedad. El exacto, que es el exacto que haga que no se gotee. Podés quedarte corto porque después hay un calor metabólico que genera un metabolismo catabólico que genera agua y ese exceso de agua lo vaporiza, el sustrato lo capta también. Según las condiciones, incluso se puede formar una gotita abajo de la bolsa que tiene que tener cuidado de cortarle la bolsita abajo para que drene. Pero tiene que estar entre un 60 y un 65%. Por ejemplo, el sustrato para plantas anda en un 40 o un 50% de humedad. Todavía un poquitito más grande, pero no ese sustrato a capacidad de contenedor. Eso es demasiado. Muchos hacen un test, los cultivadores de grande escala, un test de apretar el sustrato y no tiene que, con la fuerza del puño, no tiene que bajar. Es el mismo estado de un compostaje. El compostaje es un proceso aeróbico que no puede formarse mucho en aeróbico, entonces, y algo que lo forma es que se puede acumular agua. A veces no es por exceso de riego, sino por el mismo calor metabólico. Y productos. O sea, este micelio puede generar, fíjense acá están las fotos del micelio, acá está corriendo los granos, se va reproduciendo. Lo importante es que comprendan que el micelio es algo que no necesita agitación para llegar a los diferentes lugares. Él va solo llegando y a la medida que va pasando por diferentes estados del metabolismo, vos podés tener más de un producto. Un producto es el estado metabólico de la reproducción sexual, en otra palabra, el óvulo. Ese es un estado. Pero durante el crecimiento también vos podés romper la molécula de lignocelulosa y capaz que lo que querés hacer es biocombustible. Entonces te sirva esto tiene 20 días y no produjo hongo. Esto tiene 60 días y sí produjo hongo. Acuérdense que cuando el hongo no hace fotosíntesis, come lo que está en el sustrato. Entonces, lo que necesita el hongo que sale de acá afuera para aumentar su tamaño y largar la espora, viene una translocación de nutrientes. No, digamos que hongo es todo lo que yo refiero con hongo en este caso es la purificación. Al basidioma, al carpón. El basidioma va a tomar nutrientes del micelio. Eso se lo va a referir y se los va a llevar. Y esto tiene dos propiedades. Una propiedad antes de generar el basidioma y una propiedad después que el basidioma va a consumir nutrientes. Teniendo en cuenta eso, ¿para qué lo va a usar? Los diferentes productos. Bueno, tienen 5 minutitos entonces para completar. Estos 3 grupos de palabras son 3 para acá, 3 para acá, 3 para acá y no las corté para no hacerlas más difíciles. Pero tienen que ver, me van a decir cuál es el que va en biomasa, cuál es el que va en fermentación de estado sólido y cuál es el que va en producto. Bien.
Ahí te está copiando, ¿no? No nos tenés que. Esa es la profesora que se está copiando. Como en la escuela, los chicos cuando se Va a ser difícil, pero termino por rápido. Sí, mira, yo miro al revés, pero Un espíritu de colaborar. No, pero acá no se da tanto, ¿eh? ¿No? No. Me lo presta. Alguno. No. No lo presta. Eso porque vos no lo ves. No Tiene lo ves. mucha técnica. Sí, ¿viste? Acá hay una logia que te apunta en la cancha de juego. Aparte es una risa lo que dice. Una frustración mucha, ¿viste? Yo tenía un amigo que se copiaba, pero por deporte. Para por el desafío. No le hace falta. Bueno, Pablo, si querés agua y ahí. se llaman tubos de té lineal y ahora cuando pasemos al punto 2 les voy a contar de qué se trata. Acá hay más fotos de tubos de té lineal. Digamos, en el ejercicio este, digamos, si conocen uno de los, identifican alguno de los términos, ya identifican los otros dos, pues están agrupados de a tres. Claro, están, Si Entonces, tienen con alumnos, que asocien uno, ya están asociando los tres. si lo quieren hacer en diferentes encuentros, clases o talleres, un taller tratan de esto y los mezclan todos. O pueden poner de 3, poner 4 o 5, agregar conceptos. Y para chicos pequeños también pueden servir, porque acá, por ejemplo, en biomasa dibujan una paja, una cáscara, en fermentación de estado sólido, un poro, el micelio yendo entre los poros, y en producto el hongo o el biocombustible, por ejemplo. Bueno, ¿qué les parece? Humedad máxima, poros con el intercambio gaseoso. ¿A qué box pertenece? al medio. Fermentación. Fermentación de estado sólido. Muy bien. Subproductos industriales, agroresiduos, lignina, celulosa y hemicelulosa. Biomasa. A biomasa, perfecto. Y queda entonces hongos comestibles y medicinales, metabolitos primarios y secundarios y biomasa pretratada Productos. para productos. Pasamos al 2. ¿Qué podemos aprender de la biotecnología con hongos comestibles y medicinales? Antes, perdón, ¿alguna pregunta? Esto que estamos viendo acá sería biomasa pretratada. Esto. Exactamente, 6 usos estamos evaluando en un proyecto de CONICET. Está bien, está bien. Forraje para animales, biocombustible, material para hacer pirólisis, cultivo de otros hongos que siguen la sucesión biológica de esto, enmienda para planta y me falta uno. Extracción de enzimas que se usan para bioremediación. Bueno, enzimas de acá. Vamos con el 2. ¿Qué podemos aprender o qué podemos estudiar o qué presentamos nosotros en los proyectos de investigación cuando buscamos continuar con nuestros estudios? Todo eso es más o menos la misma conjunto de inquietudes o de saberes. Germoplasma, condiciones de cultivo y manejos del cultivo. Los tres están conectados, pero hablan de diferentes formas de llevar adelante el ciclo de vida del micelio. En germoplasma nos vamos a basar en el cultivo in vitro. Fíjense lo que sucede acá y lo que sucede acá, por ejemplo. Pasame aquí a la esquina, por favor. Sí. A ver quién tiene observador, el ojo entrenado ahí, y distingue que hay dos fenómenos ocurriendo distintos. En estas dos versus estas dos. Poca luz. Generación de micelio como espumoso, podríamos decir, no sé. Acá hay una reacción del micelio que forma un primordio. Este micelio le está pasando algo que no le pasa a este. Y es una reacción, es normal, este le va a pasar, pero más adelante es a la falta de nutrientes. Cuando un micelio recibe una falta de nutrientes o experimenta, lo que genera es la intención de tener un basidioma para alargar las esporas y buscar otro tronco. Él lo sabe que están creciendo en gelatina.
y lo que busca es un nuevo sustrato. La urgencia por perpetrarse, digamos. Así, bueno, entonces lo que podemos estudiar en cultivo in vitro es qué variables ambientales son las que promueven mayor número o mayor desarrollo de estos baciliomas. Hay varias variables que lo hacen, pero se las comentamos más adelante en estos dos. Y se pueden estudiar en las 3 escalas y en esta escala que es muy fácil, esto está en 8 días, esto está en 50 días. Entonces en 8 días yo puedo ir eliminando algunas variables, por ejemplo temperatura, pH y algunos medios si son aptos o no. Por contarles un caso, cuando empezamos a trabajar con cáscara de girasol la molíamos bien chiquitita, más allá de 1 milímetro, lo mismo hicimos con paja de arroz, cascarilla de arroz, la mezclábamos en la gelatina, en el medio nutritivo y poníamos diferentes cepas de hongo. Entonces germoplasma es la misma especie, diferentes cepas, ¿sí? Que les ofrecíamos a todas el mismo fuente de alimento y ellas podían relacionar con mayor crecimiento en distancia, un menor crecimiento en distancia, mayor acumulación de biomasa, menor acumulación de biomasa, y eso nos permitía identificar si había alguna cepa que tuviera una mejor adaptación intrínseca, no sabemos las causas, pero ya podemos tirarnos porque eso es a gran escala y con una cepa, no podemos hacerlo con 60 cepas, esto sí lo podemos hacer con 60 cepas. El cultivo in vitro y el manejo del germoplasma nos permite orientar los estudios. Y podemos conseguir el germoplasma de otros bancos y ahora estamos empezando a hacer estudios genéticos y con marcadores de para qué anda bien y empezar a hacer una biblioteca de respuestas. Este genoma sabemos que anduvo bien con esto. Y así a lo largo del tiempo vamos a poder identificar marcadores que estén en algunas cepas de hongo para saber con antemano cuál va a andar bien, por ejemplo en cáscara de girasol. Esta gelatina permite que se disuelvan un montón de cosas o se suspendan si no se disuelven. Por ejemplo, estos sustratos hechos polvo, pero también colorantes. Por ejemplo, las anilinas de nuestra ropa son moléculas que pueden ser tóxicas para muchos microorganismos, pero para estos que rompen compuestos fenólicos se toleran bastante altas concentraciones de estas moléculas, de las anilinas y todo eso. Entonces, si vos coloreas el medio y ves el halo blanco que se le va formando, un medio azul que se va quedando blanco por la actividad del micelio, podés medir ese halo y determinar qué actividad de lignólisis tiene ese micelio. ¿Para qué queremos la lignólisis? Para forraje o para biocombustible. Queremos correr de la molécula de lignocelulosa la lignina, que es un artefacto que impide la solubilización de azúcares que va a necesitar por ejemplo, un romiate o por ejemplo una levadura para hacer. Cuanto más ligninólisis, lo podemos estudiar en este nivel, podemos quedarnos con esa cepa. Por más que no produzca hongos, sabemos que tiene una buena actividad para otra cosa. Condiciones de cultivo. Ahí pasamos ya en algo que también es una mezcla es un test in vitro, un bioensayo. Hay muchos, este que usamos nosotros porque usamos poco sustrato y nos rinde la cantidad de inóculos, se llama tubos de test lineal. Esto se saca, se pone en el mechero, se agarra la caja de Petri, se le toma un pedazo del inóculo, el costado se muere, ¿no? Porque le toca un poco el ingrediente, con un émbolo en condiciones de esterilidad, se lo apoya contra el sustrato, ahí está seco, esto está seco, lo tocamos la estufa, si no se pudre. Ahí está que se quedó resumido el binóculo chiquitito, lo tapamos, salimos del flujo laminar, de la condición axénica salimos y después lo incubamos. Bueno, estas condiciones de cultivo que podemos estudiar son qué sustrato, la porosidad del sustrato, propiedades físicas o también la cantidad de agua, por ejemplo, y después algunas químicas. O sea, si este sustrato pues lo podemos pretratar con un baño alcalino, un baño ácido, lo podemos suplementar con fuentes de nitrógeno o lo podemos aditivar con oligoelementos que estimulen, por ejemplo, que el hongo crezca más rápido o que haga mayor biodegradación. Hay un combo de posibilidades para seguir evaluando con esto. Y lo que hacemos
Es lo mismo, con 10 tubitos de estos tenemos un tratamiento. Estamos gastando 100 gramos de sustrato apenas. Esta bolsa tiene 4 kilos, por ejemplo. Esta tendrá casi 2 kilos, 1,5 kilos. Nosotros con 100 gramos de maquinaria que está hecha, vamos descartando y lo vamos dando con vamos a este tratamiento de diferentes condiciones. Y también se puede sacar esta porquería acá. Perdón, si ustedes tocan yo no hice parar. Somos jóvenes. El abuelo se llama. Quiero terminar rápido con esto, así toqueteamos y se queda todo con esto lo puedo sacar, todavía cuando está diciendo en latencia acá o fresco acá, y estudiarle qué hizo acá o qué está haciendo acá. El mismo tubo me permite tomar muestreos para este momento. Manejo del cultivo. Esas ya son condiciones que se hacen, por ejemplo, fíjense, este hongo, este y este son la misma especie, la misma cepa. Fíjense la diferencia, se deben a manejo del cultivo. Y acá un efecto marcado del frío, acá un intermedio y acá uno suave. El frío genera una respuesta de resistencia del hongo para soportar la inclemencia del tiempo y esperar por un momento para alargar las esporas. Las células se hacen más cortas, las paredes celulares más gruesas y tiende a generar pigmentos oscuros. Aunque también eso es una respuesta de la luz, lo hace también por el frío en esta especie. Y bueno, y esto habla de un metabolismo secundario que se está activando de diferentes formas. Ese manejo del cultivo se puede estudiar y yo puedo optimizar un protocolo, por ejemplo, si me interesa la vastatina. ¿Quién tiene colesterol acá? Muy bien, bueno, ahí está. Todos tenemos. En el valero tienen todos. En cantidad abundante yo tengo, que te vendo. Muy bien. ¿Cuál? Muy bien. Esto es la lovastatina, un compuesto que está en abundancia en los hongos y que se venden, la lovastatina, la mestatina en general, y que sirven para regular no solamente el colesterol a nivel hepático, sino varias funciones a nivel del sistema sanguíneo. Presión arterial, la riña, bueno, se le está cubriendo un montón de cosas a la lovastatina y se pueden extraer en mayor o en menor medida según cómo sea el manejo del cultivo. Porque como es un compuesto de metabolismo secundario, yo voy a activar una vía bioquímica que va a generar varios compuestos y el hongo los genera, no sabemos, capaz va a defenderse un gusano. No lo hace para protegernos nosotros del colesterol. O sea, él lo genera porque esto le genera una ventaja biológica en el ambiente. Estresándolo se va a producir. El concepto es parecido a las aromáticas o las plantas con flor, a veces, o sea, el estrés que recibe la planta o la vid, el fermentamiento que van a acumular ciertos compuestos que a nosotros nos interesan por el sabor o las propiedades. Bueno, 5 minutitos y si pueden ordenar esto. Si hay alguna que no la mencionamos. ¿Cuál genera más? ¿La vastatina? Sí. Bueno, eso es lo que estamos juntando. Información que nos dice. ¿Puede explicar la diferencia entre metabolismo primario y secundario? De colesterol saben y de eso no. El primer producto, digamos, de una degradación, el primer producto sería el metabolismo primario. Y después sobre eso vuelve a haber una secuencia de reacciones que genera... Pero en verdad, con metabolismo primario lo que se refiere habitualmente es a los compuestos que va generando un organismo para mantener su propia estructura y para crecer. Después, puede ser proteínas, azúcares, o sea, todo lo que va a formar su estructura, sus constituyentes. Después, el metabolismo secundario ya son sustancias que se producen ante distintas condiciones, pero que en verdad no van a formar parte de la estructura digamos, típica, si se quiere. Un aceite esencial de una planta aromática es un metabolismo secundario. Genera olor para atraer polinizadores, para repeler insectos, para provocar sensaciones amargas en algún animal que vas a comer. Eso es un metabolismo secundario. A la planta no le sirve. No lo necesita. No es una proteína que la necesita para poder
Lo hace para poder poner barreras o comunicarse. Claro, sí, sí, es muy habitual el tema justamente de defensa, intervenir en la defensa o justamente en la atracción de... Cuanto más quieto está el organismo, más depende de su lenguaje químico. Una planta de un hongo, si están en donde están, les tocó vivir ahí, se acabó la historia, se tienen que defender con un lenguaje químico o adaptar o comunicar. Los que se mueven, los animales que se mueven, generamos menos compuestos de metabolismo secundario. Un metabolito secundario nuestro es la enzima que va a romper las bacterias de las lágrimas. Entonces es una enzima que nosotros no la usamos, la generamos para romper un microorganismo que nos puede afectar. La enzima que generamos en la saliva para degradar almidones, esa sí la usamos. Se secretan por glándulas, pero una es el metabolismo secundario, inventada en la respuesta de la evolución, inventada para poder poner barreras a un microorganismo, y la otra es necesaria para optimizar la digestión. Una cosa que a veces yo noto que incluso uno mismo comete el error, justamente cuando está hablando de todos temas biológicos, uno a veces comunica las cosas de una forma que pareciera que el organismo lo hace con una intención definida, o sea que está pensado lo que sucede en su interior para un determinado objetivo. En verdad, si estamos en el área de biología, tenemos que tener en cuenta todo lo que es evolución, o sea que las cosas no suceden con un fin predeterminado, sino que justamente el medio es el que va seleccionando para que sucedan determinadas cuestiones. Por ejemplo, en el caso de que nosotros tenemos una enzima para romper una proteína en las lágrimas. Sí, eso para matar bacterias. O sea, en verdad no es que el organismo tiene la intención de producir eso para determinado fin, sino que a lo largo de la evolución se ha seleccionado esa característica, ¿no? Pero no es que tiene un fin determinado. Es un detalle que a veces es muy difícil no cometerlo el error cuando uno está hablando, ¿no? Ahí, no sé si yo no te escuché, pero si hablaste entre de reproducción vegetativa y clonación. Sí. En todo lo que manejamos nosotros es reproducción vegetativa y o clonación. No hacemos cruzamientos, que eso lo hacen los laboratorios de mejoramiento, no cruzamos variedades, no hacemos híbridos, no generamos material germoplasma nuevo nosotros, pero se puede hacer. Y cuando hablas de distintas cepas, Son cepas conseguidas de la misma especie, por ejemplo, del Pleurotus botrytis tenemos 60 cepas. Está la A01 que viene de Francia. Tenemos otras de México, otras de China, otras que están más catalogadas. de determinado ambiente. Pero las que tenemos nosotros son probadas en términos agronómicos. Tenemos muy poquitas recolectadas de la naturaleza. De la naturaleza vos recolectás 100 y a nivel agronómico pasa una. Porque no todo lo que está en la naturaleza, aunque sea la misma especie, no todas las cepas disponibles en la naturaleza. El mismo desempeño también. No, esto por ejemplo crece en Ganoderma malucidum, un hongo medicinal, estas cepas de Canadá. En Canadá crecen en robles o en árboles del bosque, y acá crece en cáscara de girasol, en paja de roca, con muy buena performance. Y además en grano de trigo, que es donde la replicamos. Un poco salido de esto. Usted, más allá de estas biodegradaciones que van haciendo, ¿están trabajando también con inoculación de semillas y eso, por ejemplo? Porque también hay un tema de hongo que vamos cada vez en inoculante aparece en hongo. No, en eso no estamos. La jefa de nuestro laboratorio está en microbiología industrial y de los alimentos, y ahí tocan el tema, pero ahí ya a nivel cátedra en la universidad. Es a nivel conceptual y de identificación más que nada. O sea, por ahí llega un material y puede identificar ciertos grupos de microorganismos que están ahí. Pero no hasta ese nivel llega. El nivel de experimentación es más largo el camino. Por ejemplo, este año cerramos un trabajo hecho en paja de arroz. Trabajamos en 2017, hecho en paja de arroz, que fue ideado en 2013, presentado en 2014, aprobado, y la plata vino en 2015, y mientras tanto íbamos investigando con fondos desviados,
Y en 2017 se publicó, ese es el camino de una investigación. Desde la primera idea hasta que obtener el producto, que es un paper, es muy largo. Entonces va con fases de investigación distintas para cada una de las líneas. Siempre estás empezando algo nuevo y siempre estás tratando de cerrar. Pero el proceso es largo. Entonces, si hoy quisiéramos trabajar con eso, nuestro primer resultado estaría en 5 años, 4 años, una cosa así. Bueno, pH, humedad, nutrientes, temperatura, luego estimuladores de crecimiento y test de crecimiento. ¿En dónde lo pudieron ubicar? Condiciones de cultivo. Selección por biodegradación o por el producto. Cultivo in vitro, reproducción vegetativa, clonación. Y parámetros ambientales, exposición de azúcares, biodegradación de tóxicos en manejo cultivo. Biodegradación de tóxicos, con esto se puede hacer land farming. Por ejemplo, acá tienen la cáscara colonizada por un hongo, la verdad está seca, pero esto en estado de metabolismo primario e incluso de secundario, están generando enzimas que van a degradar los compuestos tóxicos de la cáscara y que si esto lo pone como colchón de un efluente, pueden hasta cierta tasa biodegradar al compuesto tóxico, derivado de petróleo, pintura, lo que venga, en una tasa o en un nivel de solución. Sí, eso incluso va a ser tema de estudio ahora en la Universidad del Sur. Hay un proyecto justamente para hacer el tema de lechos biológicos, que es efluentes del uso de agroquímicos, ver qué tipo de tratamiento justamente se le puede hacer con estos residuos después del cultivo del hongo. En el asunto del lecho biológico, como conté hace un rato de la sucesión biológica, los microorganismos tienen eso de trabajar en equipos sucesivos, como en el estado de compostaje, vieron que va aumentando el número de microorganismos viviendo, pero también la diferencia entre los microorganismos que viven ahí. Esto que está acá es óptimo para que crezca, por ejemplo, moho o actinobacterias o algunas levaduras de bacterias, porque esta solubilización de azúcares va a traer más otro bicharraje que antes, cuando estaba la lignocelulosa quieta, nadie la podía tocar. Y en esa sucesión hay también ciertos bioinoculantes que se pueden poner, como para asuntos de lechos biológicos o para otras biodegradaciones, que van a utilizar el carbono que queda acá como fuente de energía y van a poder, mediante esa fuente de energía, biodegradar el pesticida, el agroquímico que se usa. Eso quería aclarar, la biodegradación. Bueno, vamos a la parte divertida. Cultivemos hongos comestibles. Bueno, ¿alguien tiene idea de cómo se cultivan los hongos? No. Habían prestado atención al tema de la pasteurización. ¿Le pones play por ahí? Fíjense en el video y miren acá, está en la hormigonera, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esta hormigonera? A la hormigonera le vamos a cargar el sustrato con el nivel de agua que lleva. Le vamos a poner una tapa que impida la pérdida de agua. Y abajo de la hormigonera, ves que están todas quemadas, se le instala un mechero de cocina, se la levanta un poquito para hacer más óptimo el sistema de repartir el calor, y eso va a estar 2 horas y media a 90 grados. Ahí se consigue que se produce el nivel de pasteurización que nosotros buscamos, y cuando termina eso, viene el momento de esperar que se enfríe. ¿Y por qué en una hormigonera? Porque si puede calentar un tacho. ¿Por qué hacerlo en una hormigonera? Tiene dos ventajas, moverse y mejorar la transferencia de calor, porque acá el calor es por molécula a molécula, por contacto. No hay un líquido que transfiera masas de calor, digamos. Entonces, si no se mezcla, se calienta abajo, se quema, como cuando dejan la S arriba crudo y abajo todo quemado. Entonces, ese movimiento, pero tiene otra función más importante. Esta que está acá, ponerle pausa si eso lo vemos cuando llegamos al invernadero. Otra función es mezclar esta. Este es el inóculo, es el insumo más caro del cultivo. Está hecho con granos de trigo que durante 30 días estuvieron expuestos al crecimiento del micelio y llega este producto que sale, el kilo sale
entre 100 y 200 pesos según el origen del vino. Porque si es una empresa y compras una vez, puede salir 200 y compras muy seguido, 120. Nosotros lo estamos vendiendo en 70 pesos, un precio que sirve para promover la actividad, ¿verdad? Bueno, esto hay que mezclarlo bien porque te imaginas que 2 granos que quedan juntos es un grano perdido, porque el mismo trabajo lo hacía un grano solo. Entonces el tema de que esto esté separadito y adentro del sustrato quede bien desperdigado va a ser eficiente el uso del insumo. Y la hormigonera te permite eso. ¿Qué hace la gente que no tiene hormigonera? Por ejemplo, lo hace con un tacho. Lo revuelca en una batea y ahí le pone el inóculo arriba y lo va con guantes, barbijo, cofia, con cierta de higiene, lo va metiendo en la bolsa. ¿Pero qué riesgo ven ahí ustedes? Contaminación. Están muchas posicionalmente. Acá fíjate cómo, bueno, ya pasó la imagen, pero cómo se labura, ¿no? O sea, vos sacás la tapa y sin haber que estar puesto corriente de aire, ahí nomás derechito en la bolsa. Sí, claro, adentro del tarro, digamos. Esa es una de las ventajas de este sistema. ¿Esto a qué temperatura lo cultivan? Resisten hasta 30 grados. O sea, por eso, que no hace la pasteurización, después bajar la Después bajar temperatura. Bueno, hoy, ayer, hoy y mañana, un grupo de bioemprendedores, ¿por qué digo esto? Porque estoy estudiando las escuelas técnicas, un grupo de bioemprendedores egresados de escuelas técnicas, por ahí conocen, una en La Piedad y otra salesiana de Viedma, están trabajando en el instituto, los estudian en la Universidad Tecnológica, están haciendo un modelo, un prototipo de esta máquina eficiente en energía y en costos, para ofrecerle, están haciendo el proceso de bioemprendimiento y bueno, quieren ellos entusiasmarse y poner una bioempresa o fabricar estas máquinas y venderlas al productor. Porque el productor hace el curso y cuando termina tiene un chorizo de cosas para comprar y necesita un poco la ayuda de un mercado del insumo para que no se le haga tan complejo el instalar todo. A algunos les encanta, pero otros lo consideran un freno. En las escuelas técnicas, como mencionaban los que hicieron acá, tenés muchas dependencias que pueden trabajar en conjunto para armar esto. Y todas tienen desafíos, no es que le encargaste que haga algo que no tenía desafío y lo tiene que hacer sin pensar. Bueno, ¿qué vamos a pensar para el cultivo de hongos? Vamos a pensar, dividido en etapas, son 6 aproximadamente. Preparación del sustrato. El sustrato vamos a evitar que se arda, que no venga mojado, que no se moje en el camión, que cuando se descarga en un silo, en el caso de cascarilla o si se hacen fardo, lo que sea en caso de paja, no esté mojado. Si está mojado, como hicimos acá, es ponerlo al sol varios días, secarlo, laburito, pero vale la pena porque esa humedad va a empezar a generar de a poquito mohos. Y son mohos que son fanáticos de generar esporas, y acá el principal contaminante se llama tricoderma, hay otros como rizopus y otros más, que son hongos de mohos que generan muchísimas esporas. Entonces donde una contaminación se te instala adentro de una sala de cultivo es un caos. Entonces hay que iniciar un protocolo de emergencia de limpieza intensiva, bueno, según cómo está armado el invernadero. El invernadero que es una aire libre. O sea, eso toleran la tasa de contaminación, pero laburan más, generando más muestras porque tienen que ir descartando más seguido. Entonces, bueno, hay diferentes enfoques de cómo llevarlo agronómicamente. La preparación del sustrato es reducir el tamaño de partículas, una porosidad muy alta, mucho aire, no lo necesitamos y quizás tenemos menos alimento por unidad. Siempre estamos ocupando mucho espacio y regalando espacio aéreo que no lo necesitamos. Eso se puede también manejar con el tamaño de bolsa. Si es muy poroso, puedes usar bolsas más grandes. Si es muy compacto, es obligado a usar bolsas más chicas. Esa es una de las ventajas que tiene justamente como residuo la cáscara de girasol, que ya tiene un tamaño de partícula prácticamente justo para la actividad. No precisa molar. La paja hay que molar. La pasteurización es subir la temperatura y matar todo microorganismo que esté en fase vegetativa, lo que no evita que reaccionen rápido y formen alguna espora
O si ya tienen espora formada, no le va a pasar nada a esa espora, va a bajar la carga, pero básicamente va a seguir siendo la misma. ¿Y ahí qué pasa? ¿Por qué vamos a inocular algo que está contaminado? Bueno, porque queda medio con una latencia o atorcado o el lentecido de esos microorganismos competidores. En cambio lo vamos a poner en una fase exponencial de crecimiento. Entonces tiene una ventana de oportunidad el inóculo, una ventana de oportunidad de 5 a 10 días. Donde no fue exitoso en ese tiempo, los otros ya se están espabilando, se colaron y empezaron a competir, y algunos hongos son muy bravos, por ejemplo este es muy bravo. En algunos lados de la bolsa van a ver que tiene metabolitos negros casi, que los genera para competir contra estas colonias de moho que van saliendo, para frenarle, hacerse imposible, le presentan batalla, como quien dice, pero otras dicen, ya, si no crezco, chao, me voy. Acá, esos metabolitos estoy hablando. Mira acá cómo los rodeo. Pero bueno, también es un gasto que es ineficiente de energía, porque el metabolismo secundario no es metabolismo primario, y usted está gastando la energía en combatir una contaminación en lugar de juntar biomasa para producir el vacío. Entonces el picotero le va a echar poco, y va a creer que hace más, pero si no hizo todo bien, una buena pasteurización, un trabajo limpio, un invernadero piola, él va a perder el inóculo. Perder. De hecho, lo perdemos muy seguido nosotros también, porque cuando experimentamos con sustratos nuevos nos enfrentamos a diferentes contaminaciones. Por ejemplo, en cascarilla de arroz nos enfrentamos más a levaduras que a moho. Fermenta generando enseguida, se nota por lo ardido, con el olor de las levaduras clásicas. Y también tiene que ver cómo está guardada. Inoculación. Esto es lo que se agrega a la hormigonera, el inóculo, que se llama POM, blanco de hongo, se mezcla bien y ahí se empieza a hacer un proceso que se llama combustión orgánica. Se prende fuego, literalmente no, pero más o menos. O sea, en vez de haber fuego hay biomasa, pero la reacción es transformar el carbohidratos en dióxido de carbono y agua. Y como ese proceso es de contacto, entonces cuanto más desperdigamos la semilla, como meter más fósforos en la lengua. Va a iniciarse más rápido según el modo de inoculación. En este modo se mezcla todo el sustrato con los granos. Pero hay otros modos que se hace un agujerito y se agrega ahí el inóculo. Entonces ahí va corriendo, hay mucho en el medio, y al cohete, porque el grano que está en el medio no necesita nada más. Y tarda más el proceso. Pero esos procesos permiten ser mecanizados. Entonces se trabaja con botellas de PVC en máquina, y no queda otra, no se puede sacar de ahí, inocularlo todo y volverlo a meter. Eso se hace así. Esos son los diferentes procesos de inoculación. Incubación es esa fase que está ahí, mandale enter, por favor. Donde, fíjense los tergopores, bueno, esa pasa a la fase de producción. La fase de incubación está en una cámara con alta temperatura, 25 grados, y el micelio ahí está en óptimo crecimiento. Son cepas seleccionadas, cepas que crecen mucho y muy bien a 25 grados. En Canadá no encuentra 25 grados ni en jacuzzi, o sea, en su bosque él está acostumbrado a crecer a 4 grados. Pero bueno, por X causa o marcador genético no identificado aún, puede hacerlo muy bien a 25 grados. Entonces, ¿perdón? ¿Qué humedad? La humedad ambiente es alta, entre 80 y 90% de humedad relativa. La más alta que se pueda lograr, sin que forme condensación y goteo. La incubación, y bueno, y ese proceso dura lo que vos hayas puesto de inóculo. O sea, la incubación en sí es pasar del grano a la biomasa. Si vos pusiste muchos granos, ese pasaje va a ser más corto, si pusiste menos va a ser más largo, si manejás en la temperatura va a ser más corto, porque la fuera de rango va a ser más lento. Y no se olviden que esos son granos de trigo. ¿A quién le gusta el grano de trigo? La tutuca, únicamente. ¿A quién le gusta más que nosotros? Animal, Levadura. A las lauchas. Entonces, hasta que esto está biodegradado, genera un olorcito que para la chica de delicatessen. Se van al invernadero como
Con volumen. Entonces, ¿qué es lo más necesario para emprender con hongos? Gatos. Eso, bueno, esto es la experiencia del productor, ¿no? Si no los conocés, nunca la sabes. Con tanta carne, esta chimichurri y el tipo te dice, necesito gato. No me dé sulfato pobre. Bueno, así funciona. ¿Cómo termina esto? El estrés, esa parte ambiental donde el primer estrés que ocurre, vamos a contarlo, el primer estrés que ocurre es la falta de comida. Ahí ya se empiezan a formar los primordios fuera de la bolsa. Y el hongo está diciendo rajena. Empieza a buscar. Lo que busca es largar la espora y es lejos. La bolsa, digamos, está perforada, Perdón. o el tipo la... No lo mencioné. Este es lo que usamos para microperforar las bolsas. Es un rollo de pintura adaptado con un taquito de madera y Un la pincho, claro. que te permita pasarle alcohol al 70%, como cada tanto la domina, y que vos cuando haces así lo pasás por la... Esta bolsa lo tenían en la punta, por eso acá no se nota, pero en esta lo van a ver acá a los costados. Y por ese agujerito chiquitito a veces se forma todo un hongo. Lo que nosotros hacemos es generarle agujeros más grandes con un clip, un putter, pero a veces por el mismo agujerito chiquitito se forma todo un hongo. A veces por un agujerito sale, por el otro también se junta y se forma el hongo desde dos agujeritos. ¿Sí? ¿Y es en qué momento vos lo haces? ¿En el momento en que se coloca la bolsa y empieza a... Vos lo que notás, por ejemplo, te vas conociendo la cepa. Ah. Y esto también es tu trabajo de transferencia, explicarle al productor cómo se comporta esta chica. O sea, quién es, qué le gusta hacer. Sí. Y en este, por ejemplo, se forman exudados de color amarillo, anaranjado, y por el precinto de donde se puso el sustrato, en la punta, empieza a aparecer el primor. Entonces vos vas a ir rápido, cortar el precinto con el alicate, abrís la bolsa, por ahí se pudre y se cae, pero se vuelve a formar otro, y esto ya la cambias de sal, porque otro estrés que hay es la temperatura y la exposición a la humedad. El otro tenía el volumen muy bajo. Bueno, ahora mientras hacemos la recorrida, estos videos los dejo puestos. Y están en las páginas oxígeno, por eso los invernaderos tienen que estar muy ventilados. No puede ser algo estático. Esto, por ejemplo, acá le falta mucho oxígeno. Poner circulación, Dejé esto así como para que salga por convección natural. Pero mi idea es ponerle un cooler de compost, poner el humidificador, es un humidificador ultrasónico, el de los bebés, pero adaptado para terrario y cosas así. Ponerlo así que genere una circulación. Y mi problema ahí va a ser filtrar el aire. Porque el aire que va a entrar como bien. Acá está todo limpio, pero en una feria al aire libre, cuando deja dando vueltas, se va a ensuciar. O sea, esta no es la situación ideal. En el invernadero está el protocolo de limpieza, la situación de cuidado escénico, entrar para lo necesario, cumplir la rutina. Otro estrés puede ser la luz en algunas especies, en otras por ahí para generar vacío más no, pero sí para generar el metabolismo secundario que buscamos. Trata de defender del sol, de los rayos UV, generando compuestos que absorban esas longitudes de onda y muchas veces son los medicinales para nosotros. Este es el caso típico, por ejemplo, de los fenoles, antocianinas, los frutos rojos, todo eso, crecen generando más esos pigmentos en exposiciones al sol. Y la producción, que no solamente es cosechar el hongo, listo, ya está, y se lo da a tu suegra que haga la conserva, sino también el prepararse para el mercadeo, para la oferta, para el poner en conocimiento al consumidor de todo lo que llevó a hacer esto. Y termino con esta misión que han tomado unos coreanos, en donde les han invitado a publicar los resultados con cáscara de girasol. Ellos intentan liberar al mundo de la pobreza a través del cultivo de hongo. Ojéenlo y en la página web está para descargarlo en inglés y en español también. También el español se tradujo en nuestro laboratorio. Productores en todo el mundo ven estas empresas. Hay en escuelas técnicas, en colegios de toda índole, en monasterios, rescatando chicos de la pobreza, del hambre o de la esclavitud, que se imaginen. Muchas experiencias con productores y cómo ellos han hecho las transferencias a nivel local con muy bajos recursos. Bueno, muy linda la fotografía que tiene todo el libro, de diferentes formas de producción. Esta es otra comunicación que reciben estas áreas, que son las nuevas tecnologías
agronómica con el énfasis en la sustentabilidad. Una sustentabilidad que ahora le dicen sustentabilidad tipo 3. Algunas empresas se hacen llamar economía azul, porque lo verde protegía el medio ambiente, pero nada más. Las economías azules, con ese fin último de proteger en toda la cadena el medio ambiente, buscan que siempre sean redituables para atraer el empresariado. Y hoy con los cambios de las leyes, las normas y los protocolos que tienen que seguir las empresas están más presionadas y el área financiera está prestando más atención a esto. Por ahí no en Argentina o en Sudamérica o en los países subdesarrollados, pero en otros países se financian con menores tasas, se permite mejor liquidación de los impuestos y un montón de beneficios por estar incluidas en a las empresas. Empresas como BAS, empresas como de multinacionales importantes, Dow y un montón de otras, ya están viendo la inversión en economía sustentable. Terminaba con eso y esta tipo de palabras.